Buen día a todos. Este video es para aprender a trabajar con el formulario social y los formularios de viabilidad, cuál es el procedimiento adecuado. Entonces debemos recordar que el formulario social, acorde al flujo de trabajo que se encuentra en inicio, formalización a la medida, procedimiento y en diagrama de flujo van a encontrarlo en formato de imagen o en PDF. Entonces, acá como pueden ver, acorde al flujo, el diligenciamiento como tal del formulario social se realiza si como tal en la verificación que se realiza para los parámetros como tal para realizar o no el levantamiento, es decir, cantidad de solicitantes, recursos, tiempos, que pueda tomar este levantamiento y demás condiciones, no se cumplen. Esta decisión se toma directamente en las reuniones que se hacen con los líderes de grupo y con los monitores para tomar la mejor decisión frente a cada caso o a cada folio de mayor extensión. Entonces, dependiendo de esa decisión que será informada a través de sus líderes, se toma la decisión de diligenciar sea el formulario social o si se va a realizar de una vez el levantamiento. Entonces recuerden, las dos van distintas, es decir, no se hacen al tiempo, o se hace el levantamiento o se hace el formulario social. Lo que sí se debe hacer posterior a realizar el levantamiento o el formulario social es la realización del formulario de viabilidad. Con ese formulario de viabilidad, acorde a la revisión y diagnóstico que ya sabemos cómo se realiza, es que se toma la decisión de si el proceso finaliza o si continúa con el ingreso del SIT. Es importante que ustedes tengan esto claro para entender el video que vamos a realizar o las instrucciones que vamos a dar en este momento. Entonces, si se realiza el formulario social, entonces inicialmente, sea si vamos a hacer el formulario social o si vamos a hacer el levantamiento, debemos recordar que los documentos recolectados, sea en el formulario social o los documentos recolectados en campo por el levantamiento, ya que el formulario social está diseñado de tal manera para que se realice o por medio de llamada telefónica o por medio de ida a campo para tomar el punto geográfico. Entonces, indistintamente de las dos tipologías, debemos saber que siempre se debe crear una carpeta, perdón, en la carpeta de viabilidad. Esa carpeta de viabilidad se genera por departamento y por municipio y tiene un código asociado. Sí, el código, si viene por levantamiento y no se había generado formulario social, ese código lo genera el monitor internamente. Ahora, que si se va a realizar el formulario social antes del levantamiento o para hacer la viabilidad, este código lo da directamente el formulario social. Entonces, lo primero que debemos saber es que las únicas carpetas que deben ir en esos expedientes son la carpeta 0, que es la carpeta de viabilidad, la cual contiene como tal una información básica con la cual se va a generar tanto parte de la viabilidad del formulario como información que se necesita para el ingreso del SIT, los documentos generales aportados por el solicitante en la visita de campo. Eso claro, ya que directamente los productos recolectados del levantamiento, recuerden que los productos en crudo, los productos que se van a subir para revisión, se suben en la carpeta 3. Expedientes para revisión. Y de igual forma hay una carpeta por departamento y por municipio y de nuevo ahí es donde van a ingresar el número del expediente, sea el interno que se da antes del levantamiento o sea el que se genera por medio del expediente del formulario social. Por favor, tener eso claro. Entonces retomo, en la carpeta de viabilidad, directamente territorio solo va a diligenciar o a subir en cada expediente
la carpeta 0. Viabilidad y la carpeta 1. Documentos generales aportados por el solicitante. Entonces, directamente en la carpeta de formalización de la medida, en la parte de procedimiento, ustedes van a encontrar una carpeta que se llama modelo de carpetas. En esta es donde ustedes van a encontrar ya el modelo para la generación de la carpeta del expediente cuando se vaya a ser creado en la carpeta de viabilidad. Entonces, ustedes tienen dos formas para la creación de estos expedientes. La primera es que descarguen como tal la carpeta completa y ustedes crean directamente en su computador pues los mismos expedientes. Esa es una manera. La otra es hacerlo directamente desde SharePoint o Teams. Ahora les explico cómo. Entonces, primero iniciamos generando como tal el formulario social. Vamos a ir a inicio, previabilización. Damos clic en la encuesta que dice recolección formulario social técnica y jurídica. Se nos va a abrir como tal el formulario social. Entonces, esto como aquí está el objetivo y les indica que al final del formulario se va a obtener el código único para la generación del expediente. Entonces, iniciamos ingresando el encuestador. Estos son los mismos datos básicos del formulario de datos básicos. Acá pues ingresar el número de contacto. Y acá la pregunta, ¿ha realizado en el último mes algún tipo de negocio, venta o entrega? Esta pregunta se hace con el fin de determinar si de pronto yo estoy en campo y voy a generarla y se me acerca una persona nueva o a las personas que yo ya tengo predestinadas ir a campo, que las llamé y les indiqué que iba a ir a realizar una encuesta o un levantamiento y por alguna razón me indican que no, que ella no es ya el posible solicitante, él o ella, sino que ya le vendió o le dio el predio a otra persona y por tal razón el formulario debe ser diligenciado es con la nueva persona. Entonces, si esta persona dice que sí, vamos a anotar los números o la información de contacto de esa persona si ésta no se encuentra en campo. Si la persona nueva ya se encuentra en campo, pues este formulario no se diligencia, simplemente se le pregunta de una vez a la nueva persona si puede realizar el formulario y se diligencia el formulario con esta nueva persona. Ahora que si esta nueva persona no puede en ese momento contestar el formulario o debemos reprogramar una nueva visita o llamarla, por favor anotar los datos para ahí sí generar un nuevo formulario con la nueva persona. Este que estamos diligenciando queda como evidencia, queda archivado y el nuevo formulario con la nueva persona será el que usaremos de ahí en adelante. Por eso, por favor, revisar acá. Dice, solo diligenciar en el caso de que el nuevo comprador o el nuevo solicitante no pueda contestar de manera inmediata el formulario. Si ustedes colocan que no, esa pregunta no sale y la siguiente pregunta será si está interesado en participar en el proceso. Esto se deja con el fin de que si por alguna razón la persona ya no se encuentra interesada cuando la llamemos o vayamos a campo, el formulario finalice y de nuevo quede evidencia de que pues se llamó a esa persona y se le iba a solicitar información. Ahora sí dice que sí, esta pregunta de quién atiende es con el fin de determinar si de pronto quien contesta el formulario es un familiar, de pronto por algún tipo de discapacidad o algún tipo de dificultad que tenga nuestro solicitante. Entonces, la idea es dejar registro de esa información para futuras ocasiones y que tengamos presente que nuestro solicitante puede necesitar una persona que la asista en el proceso. Entonces, por favor, indicar el parentesco y los datos completos de esa persona. Aquí vienen ya los datos básicos del solicitante. Como saben, la información se debe ingresar en mayúscula. Las cédulas, recuerden que son solo dígitos, no deben tener espacios ni puntos. El género, la fecha de nacimiento debe ser una fecha acorde debe estar entre 18 a 100 años de edad, no puede ser ni menor ni mayor a esta.
El estado civil, hay un cambio y es que, bueno, si escogen soltero no salen las preguntas soltero o divorciado, pero si sale casado, no está casado, vive en pareja hace más o menos de 2 años, van a salir los datos básicos del cónyuge, pero al tiempo va a salir una nueva pregunta y es si se cuenta con algún documento que soporte ese estado civil. Acá, por favor, tener cuidado, es de respuesta múltiple. Obviamente, si no hay ninguno, escogen ninguno, pero si tienen uno o más, por favor, escoger las opciones que sean. Después vienen los aspectos técnicos del predio, el nombre en mayúsculas. Acá recuerden que es en metros cuadrados el área aproximada del predio y los decimales son con puntos, si llegan a ver decimales. Si cuenta o no con construcción, la ubicación geográfica, recuerden que si ustedes le marcan acá este indicador, él les va a buscar directamente su ubicación. Si la desean cambiar, él pues automáticamente va a colocar las coordenadas geográficas y si se equivocaron pueden eliminarla y escoger de nuevo un nuevo punto. Acá, dependiendo de si dicen sí o no en esta pregunta, les sale una pregunta distinta. Entonces, si usted ha realizado algún tipo de explotación en el predio, si sí, qué tipo, si es agrícola, pecuaria, si tienes una función social, solo es como vivienda rural. Y si dice que no, pues las razones del por qué no hay ningún tipo de explotación. Acá también la pregunta, ¿usted tiene algún tipo de inconformidad en alguno de estos aspectos? También es de respuesta múltiple. Por favor, tener cuidado en escoger solo o ninguno o alguna de las demás. Y si escogen alguna que tiene algún conflicto, se les despliega la pregunta de que escriba brevemente en qué consiste esa inconformidad o conflicto. Acá, cuando ustedes escogen aproximadamente cuántos años llevan el predio, si ustedes colocan de 1 a menos de 10 años, se les va a desplegar una nueva pregunta que es ¿cuál es la relación de quien lo atendió, lo vendió, permutó o entregó el predio? Esto con el fin de determinar si existe posibilidad de hacer suma de procesiones. Si ustedes escogen uno mayor a 10 años, pues ya esa pregunta no sale. Vamos a dejarlo en menor. Aquí ahora, ¿por qué considera tener derechos? Deben tener presentes que dependiendo de lo que escojan van a salir nuevas preguntas. Entonces, si ustedes escogen por herencia, les saldrán las opciones de herencia, que son estas preguntas. Si ustedes escogen por entrega material, les va a salir otro tipo de pregunta, que cuál es su parentesco y les va a salir de nuevo que cuál es su relación. Compraventa le salen otras preguntas, quién le vendió, la persona que le entregó, si aún vive. Por donación de igual manera salen otras preguntas y esto para cualquier opción, por permuta, por documento privado o si vive en él, lo que se le va a preguntar es que relate brevemente cómo llegó al predio. Ahora, la última pregunta como tal va ligada a la recopilación de pruebas. Esta es una pregunta tanto de control como para hacer una completitud de todas las pruebas si no fueron marcadas en preguntas anteriores. Entonces acá de nuevo es de selección múltiple, por favor tener cuidado con el ninguna. Y acá vienen las últimas preguntas. Si contaría usted con el consentimiento o no de sus vecinos, esto para determinar si habrían posibles testimonios y firma de actas de colindancia. Y contaría usted con personas que puedan rendir testimonio sobre la posesión. Acá observaciones adicionales. Por favor, limitar las observaciones a temas que puedan ser importantes en el momento de la viabilidad y que no puedan ser observables con las preguntas anteriores. Y por último, como ustedes ven, se les genera el código, que este es el código único, es de 15 caracteres, con el cual se va a crear el expediente. Entonces, acá tienen dos opciones.
Ustedes pueden copiarlo de una vez en el momento en que diligencian como tal el formulario y lo pueden ir guardando de pronto si no tienen buen internet, ya que se encuentran en campo, para después copiarlo y pegarlo directamente para la creación de carpeta, como vamos a mostrar ahora, o pueden simplemente darle enviar para después revisar ese código. ¿Cómo vamos a revisar ese código? Entonces, después de que yo le dé enviar a mi formulario, ese formulario se va a enviar directamente a la base de datos de CO. Ahora, ¿cómo hago yo para ingresar a esa base de datos de CO? Entonces, ustedes buscan el enlace que estoy copiando en estos momentos y ese enlace los va a llevar a esta bandeja de entrada. ¿Cómo ingresamos? Vamos a ingresar exactamente con los mismos datos que ingresamos por medio de Cobo Collect en las aplicaciones móviles, que el nombre de usuario es enum-mir y la contraseña Guitar Pro 5. Yo ingreso y acá me van a aparecer los dos formularios que he compartido con ustedes, el formulario social y el formulario de datos básicos. En este momento nos interesa el formulario social. Vamos a darle clic. Yo puedo descargar los reportes de tres maneras diferentes. Una es dándole acá en descargas. Yo voy acá y siempre que vaya a generar un nuevo reporte, le voy a dar en exportar. Él me va a generar esta columnita de acá. Por cada reporte me va a generar una nueva. Yo le doy descargar y él me va a mostrar todas las respuestas que se hayan subido hasta ese momento en el que yo haya pedido la descarga. Aquí ustedes van a poder ver toda la información que han diligenciado, la hora, quién la diligenció y todos los datos del formulario social. Y como ven, aquí al final está nuestro código, ¿de acuerdo? Ahora, la otra manera es dando acá en el mundito donde dice proyectos heredado. Ahí me va a aparecer esta pantalla. Yo le voy a dar acá donde dice formulario social o datos básicos. Y puedo darle desde aquí, darle descargar datos. Tengo varios formatos, puedo también descargar los puntos. O puedo verlos directamente sin necesidad de descarga, en darle ver datos en tabla. Se demora un poco en cargar, pero pues él ahí descarga. La otra forma es directamente acá, tanto acá donde dice tabla, acá también ustedes pueden ver los datos directamente, pero como ven es un poco más demorado. Entonces la forma más rápida es acá en descargas o acá también igual en descargar datos en los diferentes formatos. Ahora, si yo ya estoy en oficina, en campo solo recolecté el formulario social o lo hice a través de llamada, ahora debo hacer dos cosas. Uno, subir la documentación que recolecté en campo y lo que necesito para diligenciar como tal mi formulario de viabilidad. Entonces, ¿qué debemos hacer? Como les decía, hay dos formas de hacer la creación de carpetas. Entonces, la primera es ir acá a la carpeta de formalización a la medida, viabilidad. Voy a ir a donde esté mi departamento o municipio. Entonces, la primera opción será escoger mi código. Le voy a dar nueva carpeta, crear carpeta. Y dentro de esa carpeta, yo lo que voy a hacer es escoger en mi escritorio donde haya guardado el modelo de carpetas, voy a escoger las carpetas 0 y 1 de viabilidad de documentos y simplemente le voy a arrastrar. Esos punticos azules me indican que me va a copiar. Él acá me muestra que está cargando. Cuando termine de cargar y cuando me diga que esto finalizó o estén listo, significa que ya fueron creados. De esta manera, yo puedo ya iniciarle el cargue de la información. Esa es una forma.
los documentos se deben cargar dentro de estas carpetas. Por favor, no modificar esas carpetas en los nombres, ni eliminar, ni adicionar. Absolutamente todo lo que ustedes recolecten o generen va dentro de las carpetas. Esos son como los tipos documentales. Entonces, esto está totalmente prohibido de modificar estas carpeticas, adicionar, cambiarles el nombre. No se debe hacer. Todos los documentos deben ser subidos directamente dentro de cada una. La mejor manera de ustedes cargar estos documentos es normalmente con el código y el nombre del documento, dependiendo obviamente del tipo de documento que se vaya a cargar. Entonces, pues les sugiero generar un nombre generalizado para cada documento para que no se les complique dentro de cada carpetica. La segunda forma de crear ese expediente va a ser yo estoy en mi carpeta del municipio, voy a copiar y a pegar el código que se me generó, sea que haya descargado el reporte o que yo lo haya cargado anteriormente. Le voy a dar crear. Recuerden que creé el A7BA. Y la otra forma es yéndome al modelo de carpetas, en formalización a la medida, procedimiento, modelo. Voy a escoger las dos carpetas que debo copiar, la 0 y la 1, y le voy a decir copiar en. Al darle copiar en él me dice que en dónde, que si en la biblioteca actual. Entonces le voy a decir que sí. Formalización a la medida. Viabilidad. Meta. A Casillas. Recuerden que este fue el que creé y le voy a decir que mover aquí. Él hace exactamente lo mismo. Yo voy directamente allá para confirmarlo. Y él automáticamente me creó también las mismas carpetas. La opción es directamente con un levantamiento. Por favor, recordar que aquí en la carpeta de viabilidad de igual manera se crearía el expediente con la carpeta 0 punto y 1 punto, así como se puede ver en los ejemplos de los que ya empezamos a hacer levantamiento, con el código interno dado por el monitor. Pero recuerden que esta carpeta 2 productos de programa ustedes no la van a copiar. Donde van a subir esa información será directamente en expedientes para revisión y lo harán de la misma manera. Dentro de departamento, municipio, generarán el número del expediente creado en viabilidad o que se les dio en la base y crearán la carpeta para subir sus productos de revisión de los levantamientos topográficos, como se indicó en el video anterior del proceso de los levantamientos. Ahora, una vez yo haya subido la información y haya organizado la información que recolecté en campo y tenga acceso pues a las respuestas a mis preguntas, si es la misma persona o es otra persona quien va a diligenciar como tal el formulario de viabilidad, recuerden que los formularios de viabilidad se encuentran en inicio, previabilización, y acá donde dice viabilidad jurídica por solicitud y viabilidad técnica por solicitud. Es el primero y el último. Estos dos formularios, tanto con el abogado de jurídico, deben ser diligenciados. ¿Quién los debe diligenciar? Pues quien me haya indicado, su líder, como tal la asignación se encuentra acá en viabilizaciones, recuerden, en la base de formularios de viabilidad. Dentro de este Excel o dentro de esta base ustedes encuentran el código interno, van a encontrar, sea que se haya diligenciado por formularios de viabilidad o sea que se haya diligenciado directamente por levantamientos código interno, ustedes van a encontrar acá los datos básicos, esta información, la diligencia del monitor, y aquí vendría la persona o el nombre de la asignación. Puede que se haga antes o después, pero la idea es ya como su líder les haga el reparto de los formularios de viabilidad. Entonces, ese formulario de viabilidad, recuerden,
se ingresa por acá y de igual manera ustedes lo que hacen es simplemente copiar y pegar el código que se les haya generado, sea interno o por el formulario, e empezar a diligenciar las preguntas. Esa información del formulario o esas respuestas cuando ustedes le den enviar al formulario van a ser descargadas directamente aquí en la base, como se viene trabajando. Recuerden, lo azul es lo jurídico, lo verde es lo técnico y el flujo, ¿cuál sería? Entonces, acá dentro de procedimiento van a encontrar dos carpetas, una que se llama definición y formularios. Dentro de la carpeta de formularios van a encontrar el manual para diligenciar los formularios de viabilidad técnico y jurídicos. Ahí se encuentra toda la información, es este manual de diligenciamiento de formularios. Y adicionalmente van a encontrar el diagrama de flujo y el checklist con el cual se hacen los puntos de revisión de calidad de los formularios. Entonces, dentro de ese diagrama de flujo, ustedes van a ver que inicialmente se hace un reparto, se realiza como tal los formularios y después de eso se hace una validación de las respuestas. Acá cuando ustedes cumplen con esa validación se hace una generación, una categorización de los casos. Y si no cumple, pues estos son devueltos para que ustedes de nuevo verifiquen y realicen de nuevo los formularios. En esta categorización de los casos, sea que vengan de levantamientos, o sea, por formulario social, aquí es donde el monitor les va a informar si esos casos van a ingresar o no al SIT. Esto acorde al diagrama de flujo como tal de formalización a la medida. Es decir, vamos en este caso, en este paso. Entonces, en el 5.0 ustedes realizan el formulario. Como tal, si hay una relación del FML solicitante, es decir, si el diagnóstico salió aprobado para la viabilidad, se hace como tal el ingreso al SIT. Si no, simplemente el proceso se archiva, finaliza el proceso. Si se archiva y finaliza el proceso y se hizo levantamiento, es decir, si nunca se ingresó al SIT, debemos tener presente que directamente en las carpetas ese proceso siempre quedará solo con el código interno creado y quedará en la carpeta de viabilidad. Nunca pasará a expedientes definitivos. Recuerden que la carpeta de expedientes definitivos del departamento, municipio del código es creada solo por el revisor, una vez haya generado como tal o haya revisado los productos de los levantamientos. Solo las personas de revisión central generan como tal expedientes definitivos y de igual manera generan como tal la carpeta número 3, que es la carpeta que les había mostrado anteriormente de productos del programa. ¿De acuerdo? Ahora, que en el momento en que ya el proceso haya saltado de la viabilidad del SIT o esté en la SIT y ya se hayan aprobado como tal los procesos técnicos, ya en ese momento pues el expediente realmente que se va a trabajar será el expediente que esté en expedientes definitivos, una vez ya se haya superado como tal todo ese proceso. Pero antes no, antes será solo en viabilidad y el revisor será quien genere la carpeta de productos del programa o quien traspase de viabilidad a expedientes definitivos si, si según los formularios de viabilidad técnico y jurídicos esto es posible. Si no, no se traspasará y simplemente el proceso será archivado o finalizado en viabilidad. Cualquier duda quedo atenta. Gracias.